llamó el nombre del segundo Efraín, porque José dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y yo quiero hablarte bajo este sencillo título: principios para vivir una vida fructífera. Amén. Hermano, cuando usted va al contexto de esta palabra, José ya había sido elevado como el segundo de Egipto después de Faraón. Pero cuando usted ve la vida de José, una vida por momentos, hubo momentos difíciles, hubo momentos en su niñez de gloria, de bendición, en la casa de su padre. Usted conoce la historia, cómo su padre le hace una túnica de colores y cómo comienza una lucha entre los hermanos porque envidiaban a José. Y usted conoce la historia, se han hecho animados, películas, de todo, de la vida de este hombre llamado José, de cómo sus hermanos le venden en Egipto como esclavo. Y él llegó a una tierra, la cual él en este pasaje dice que era la tierra de su aflicción. La tierra de su aflicción. Pero en este pasaje, ya después que José es elevado como segundo de Egipto, él tiene dos hijos. Al primero le pone Manasés, que quería decir: Dios me ha hecho olvidar todas las cosas que habían pasado, todo lo que ocurrió con sus hermanos en la casa de su padre y demás. Y le pone el nombre de su primogénito, Manasés. Dios me hizo olvidar. Y después tiene un segundo hijo y le pone Efraín. Dios diciendo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué tremendo, hermano, que en medio de la aflicción tú puedes fructificar. En medio de la aflicción tú puedes ser fructífero. Muchas veces tú dices: es que las batallas que tengo no me dejan fructificar, es que las luchas que tengo no me dejan fructificar, es que lo que está aconteciendo, las aflicciones que estoy atravesando no me dejan ser fructífero. Pero hermano, yo te tengo una buena noticia. En la tierra de tu aflicción, en el momento que estás pasando, en lo que puede estar aconteciendo en tu vida, escúchame bien, Dios puede bendecirte, Dios puede prosperarte, Dios puede sanarte, Dios puede restaurarte, Dios puede obrar en tu vida. Él quiere hacerlo, Él quiere obrar en tu vida, en tu hogar, en todo lo que tienes, en todo lo que emprendas. Amén. Y cuando usted ve la vida de José, usted dice: Señor, ¿cómo es posible en medio de una crisis tan grande poder ser fructífero? Hermano, muchas veces nosotros venimos y nos justificamos por lo que pueda estar aconteciendo. Te justificas por las batallas que tienes en la casa, por los problemas que tienes económicos, por las situaciones que tienes con los hijos. Pero escúchame bien, hermano, la aflicción que pueda estar atravesando o pueda estar alrededor de ti está afuera. Lo importante no es lo que está afuera, lo importante es lo que está dentro de ti. El tema es que dentro de José había un propósito. Dentro de José estaba el Espíritu de Dios, y no importaba si José estaba en la casa de Potifar, si José estaba en la cárcel, si José había sido vendido o era un esclavo. Lo que importaba era lo que Dios había depositado en él. Y cuando, hermano, tú entiendes lo que Dios ha depositado en tu vida, no hay aflicción que pueda detenerte. Amén. No hay problema que pueda destruirte, no hay enemigo que pueda vencerte. Cuando tú le dices a Dios: Señor, yo en tus manos estoy seguro. Aleluya. Puede darle ese fuerte aplauso a Dios, amado. Dios me ha hecho fructificar. Hermano, Dios te puede hacer fructificar aquí en Alamar. Dios te puede hacer fructificar aquí en Cuba. Gloria a Dios. Dios te puede hacer fructificar a donde quiera que vayas con Él. Amén. Porque los hermanos vendieron a José, pero no se dieron cuenta de algo, de que ellos le quitaron la túnica, pero Dios seguía caminando con José. Amén. Aleluya. Y muchas veces cuando tú ves que te han vendido, que eres esclavo, que las cosas van mal, hermano, en ese momento, ¿sabe qué? Hay muchas personas que tiran la toalla, que se rinden, que se desaniman, y allí ya todo está perdido. Pero aunque estés pasando por el fuego, por el agua, por las batallas, si tú sabes que Dios sigue caminando contigo, no importa, hermano, en la crisis en la que estás, de allí Dios te va a sacar.
vas a levantar, te vas a dar la victoria. Pero cuando yo veo la vida de José, hermano, podemos hablar de muchos principios que hay en la vida de José. José fue un hombre perdonador. José fue un hombre que nunca perdió su confianza. José fue un hombre íntegro. José fue un hombre que mantuvo una comunión con Dios en todo momento. Pero yo quiero hablarte en esta mañana de manera muy rapidita 3 principios que Dios ha estado ministrando a mi vida, que son muy necesarios, que te hacen falta, que nos hacen falta. Si usted quiere ver, hermano, la mano benéfica de Jehová sobre tu vida. Y el primer principio, hermano, que quiero hablarte en esta mañana, ¿sabe cuál es? Y Dios en estos días, hermano, llevo semanas con esta palabra ministrando a mi corazón. Y es algo que tristemente a veces se ha perdido. A veces se ha perdido. Es una palabra de la cual muy poco a veces se habla. ¿Y sabe qué cosa es? El temor de Dios. Temor de Dios. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que está pasando y qué está pasando en esta generación? Hermano, se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el temor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, ¿cuántos saben que estamos viviendo bajo la gracia? La gracia es el favor no merecido. Y como todo es por gracia, y muchas veces incurrimos y cometemos los errores y nuestros labios se hablan y decimos y jugamos y murmuramos y no pasa nada porque estamos bajo la gracia, vamos perdiendo el temor a Dios. Y esto es una palabra, hermano, que hoy no se está hablando mucho, pero es necesario que usted y yo tengamos temor a Dios. El temor a Dios es algo, hermano, que te va a sostener toda tu vida. Hermano, escúchame bien. Esta palabra yo me la tomo para mí y es una palabra para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás caminando? ¿Estás caminando? Y te hago esta pregunta. ¿Estás caminando en el temor de Dios? El temor de Dios es un tema fundamental, hermano, en las escrituras y a veces se malinterpreta. Hermano, no es miedo a Dios, no es miedo, es un temor reverente. Si algo, ¿sabe por qué José llegó a donde llegó? Porque José fue un hombre temeroso de Jehová. Era un hombre temeroso de Dios. ¿Sabe por qué? Porque, escúchame bien, no te vayas de este pasaje. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces las aflicciones impiden o hacen o te sacan de la voluntad y del temor a Dios. No, es que lo que estoy pasando es muy grande, es que la escasez que tengo es muy grande, y en ese momento extendemos las manos hacia las cosas que no le agradan al Señor. ¿Sabe qué? José fue probado. Diga conmigo, probado. Usted va a ser probado, hermano, y probada en su vida cristiana. Y muchas veces queremos fructificar, pero no estamos teniendo a Dios como Él lo está estableciendo. Temor a Jehová. Temor a Jehová. Hoy la gente, hermano, anda caminando sin temor a Dios. Y yo necesito el temor a Dios desde que me convierto. Necesito el temor a Dios en mi noviazgo. Necesito el temor a Dios en mi matrimonio. Necesito el temor a Dios en mi escuela. Necesito el temor a Dios en el trabajo. En todo lo que haga, donde quiera que vayas y camines, necesitas tener temor a Dios. Porque eso es lo que te va a llevar a una nueva dimensión. Eso es lo que te va a catapultar a ver la gracia, la gloria, el favor y la misericordia. Sea Jehová vuestro temor. Amén, aleluya. Cuando José estaba en la casa de Potifar, ¿sabe qué vino? La prueba. Y la esposa de Potifar, usted conoce la historia, parece que José era un buen mozo, parece que José era agradable. Y la mujer dijo, wow, este criado. Y empezó a tentarlo.
y empezó a seducirlo, porque lo empezó a codiciar. Pero ¿sabe qué? José dijo: líbreme Jehová de yo hacer algo semejante y pecar contra Dios y pecar contra mi amo. Hermano, hay cosas que te van a seducir, hay cosas que te van a tentar, hay cosas que van a querer sacarte del propósito y del plan de Dios. Pero yo te digo hoy, si temes a Dios y te mantienes firme y confías en Él, vas a ver la bendición. Hermano, si José hubiera seguido, no hubiera llegado a donde llegó. Si José en ese momento hubiera claudicado, José nunca hubiera llegado a ser el segundo de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque hay que temer a Dios. Cuando yo veo esta palabra, hay un pasaje, mi hermano, que está poderoso y está en Mateo 10:28. El Señor hablando y diciendo: no temáis. El Señor habla y dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y Dios te dice en esta hora: no temas a los que matan el cuerpo. No temas a los que matan el cuerpo. Y hoy estamos viviendo con mucho temor de las cosas que matan el cuerpo. Estamos viviendo con temor a la enfermedad, con temor al hombre. Eso tiene una incidencia sobre el cuerpo. Y estamos viviendo así, y vemos a la gente moverse y a la gente tomar decisiones, porque antes de tener temor a Dios, están teniendo las cosas que matan el cuerpo. Y la Biblia a mí me dice, el Señor diciendo: no tengas temor de lo que mata el cuerpo, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando yo me convertí, yo decía, y esta palabra yo no la entendía, porque aparentemente el que tiene la autoridad para echar a una persona en el infierno, yo cuando vi eso dije: ¿será el diablo? No, hermano, no es el diablo. El que tiene la autoridad sobre tu vida, sobre tu alma y sobre tu cuerpo se llama Jesucristo. A Él lo tienes que temer, a Él lo tienes que obedecer, a Él le tienes que cumplir. Y a veces, hermano, cuando alguien viene y te dice: ven acá, hace años no te veía, ¿y qué es de tu vida? Nos cuesta a veces hasta trabajo decir que somos cristianos. Y le empezamos a temer al hombre. Pero yo te digo en esta mañana: sea Dios tu temor. No le temas más a lo que afecta al cuerpo. No le temas a la enfermedad. Dios es más grande que la enfermedad. No le temas a la necesidad. Dios es más grande que la necesidad. No le temas al hambre. Dios es más grande que el hambre. Dáselo fuerte a Cristo. No le temas a la aflicción. Dios es más grande que la aflicción. Créeme a Él. Él es el que tiene autoridad sobre tu vida, sobre tu alma, sobre todo lo que tienes. Y cuando tú tienes temor a Dios, tú entiendes que hay un cielo que Dios tiene para ti, que hay un reino que Dios tiene para ti. Amén. Y hermano, hay muchas cosas que están en juego. Vuélvete al hermano. Esta palabra quizás suena un poco fuerte, pero es la palabra, hermano, que Dios lleva días ministrándome. Dile que tienes a tu lado: hay mucho en juego. Hay mucho en juego. ¿En serio? Hay mucho en juego. Hermano, venir a la iglesia no es un jueguito de escuela dominical. Hay un enemigo de tu alma, mira, que te está persiguiendo, que te está velando, que te está vigilando día y noche. Ese no descansa. Él está esperando que tú resbales. Él está esperando que tú saques el pie. Aleluya. Pero hay uno más grande que Él, que también vela por ti. Y si le temes a Él, si confías en Él, amén, aleluya. Y ahí es donde tú dices: el Señor es mi ayudador. Yo no temeré lo que me pueda hacer al hombre. Temor a Dios. Escúchame bien, iglesia. El temor de Dios no es tener miedo. Es un profundo respeto, reverencia por su santidad y su soberanía. Es reconocer quién es Dios y quién eres tú en Él. Aleluya. ¿Sabe qué? Necesitamos tener temor a Dios, porque el temor a Dios es la fuente de tu provisión. El temor a Dios es la fuente de tu provisión. Aleluya. Y vuelvo al principio. Como estamos bajo la gracia y murmuramos, no pasa nada. Juzgamos,
no pasa nada. Maltratamos, no pasa nada. Pero en la ley, hermano, la gente caía muerto. Caía como pollo. Y hermano, escúchame bien, porque la gracia es maravillosa. Pero ¿sabe qué? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a recoger. Y yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que está sembrando? ¿Qué es lo que está sembrando? Amén. Siembra bien para que tengas una buena cosecha. Siembra bien para que veas abundancia. Siembra bien para que seas fructífero. Hermano, a veces tú crees que porque eso es algo, una mentira, y no pasa nada, eso no está siendo anotado en el cielo. A veces tú crees que por una mala acción y no pasa nada, eso no está siendo anotado en el cielo. Hermano, cubre tus labios con la palabra, llena tu corazón con la palabra, llénate del Espíritu de Jehová y dile: Señor, yo quiero que tú seas mi temor, yo quiero temerte a ti. Esta quizás no es una palabra de las que abundan, de las que la gente quiere oír, pero te es necesario, te es importante, nos hace falta. Temor a Jehová, temor a Jehová, temor a Jehová. Aleluya. Hermano, el temor a Dios es fuente de provisión para tu vida. Salmo 145, 19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen. Diga conmigo: el deseo de los que le temen. Hermano, si tú tienes temor a Jehová, yo te tengo una palabra y te digo lo que va a ocurrir. Dios va a cumplir tu deseo. Dios va a cumplir tus anhelos. Si tú temes a Dios, porque cuando tú comienzas a temer a Dios, tus anhelos y tus deseos se alinean a la voluntad del Padre. Y cuando tú te alineas con Dios, la respuesta está garantizada. Cuando tú le pides a Dios, la Biblia te dice: piden y no reciben porque están pidiendo mal. Pero cuando tú le pides bien a Dios, Dios lo hace. ¿O puedes aplaudir a Dios, amado? Cumplirá el deseo. Salmo 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Salmo 34, 9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a quienes, a los que le temen. Hermano, es lo que dice la palabra. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces, si tú caminas en el temor de Dios, yo te tengo una palabra y te digo: nada te va a faltar. Nada te va a faltar, porque lo dice la Biblia. Amén. Y él, en la palabra es en él sí, sus promesas, y en el amén. Aleluya. Salmo 33, 18. Aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Amén. Sobre los que esperan su misericordia. Amado, es tiempo de decir: Señor, necesitamos el temor tuyo. Se ha perdido la iglesia, hermano. Amén. Se ha perdido a veces. Ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado de los lugares que frecuentas. Ten cuidado con la gente con la que te asocias. Cuando usted camina en el temor de Dios, hermano, yo te garantizo que vas a ser fructífero. Que Dios te va a hacer fructificar en todo lo que emprendas. Lo segundo, sabiduría. El temor de Dios, dice la Escritura en Proverbios 1:7, dice: el principio de la sabiduría. ¿Qué cosa es? Es el temor a Jehová. Cuando hay temor, comienza la sabiduría. Hermano, estamos viviendo en una generación donde la gente, profesando ser sabio, se hicieron necios. Y José era un hombre sabio. Quiere ser fructífero, pídele a Dios sabiduría. Pero ¿sabe qué? No va a haber sabiduría de Dios si no hay temor de Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es el fundamento de la sabiduría para tu vida. Aleluya. Cuando reconocemos la grandeza de Dios, hermano, estamos en el camino correcto. ¿Qué cosa es sabiduría? La Biblia establece distinción entre las dos clases. Hay una sabiduría de este mundo. Dice que la sabiduría de este mundo es el uso del conocimiento, de la información. Se basa en el razonamiento humano y su interpretación, aunque para el Señor es insensatez. Hermano, hay una sabiduría que es de este mundo. ¿Saben qué? Hay personas caminando que son sabios en su propia opinión.
Hay personas que tienen una sabiduría. Dice que la sabiduría de este mundo es animal, es terrenal, lo dice Santiago, es diabólica. Pero no es la sabiduría que viene del cielo, porque la sabiduría de Dios comienza en el temor de Dios. Cuando hay una persona que tú creas que es muy sabio y viene a darte un consejo, lo primero que tienes que ver en su vida, si hay temor de Dios, si está caminando con Dios, si hay vida de Dios en él. Y si lo hay, entonces tú vas a decir, entonces la sabiduría con la que me está hablando viene del cielo. Hermano, le digo esto, ¿sabe por qué? Porque muchas veces vamos a tácticas de este mundo, a cosas de este mundo. Hay que volverse a Jehová. Él es el Dios sabio, el Dios eterno. Él te va a hacer fructífero cuando camines en la sabiduría que Él quiere para ti. Oh, aleluya, aleluya. La sabiduría divina es la capacidad para ver las cosas, amén, desde el punto de vista de Dios. ¿Sabe que hay un don del Espíritu que es el don de sabiduría? Es ese don que de manera sobrenatural te da la salida. Con esa sabiduría de Dios es que vas a entender la palabra. Con esa sabiduría de Dios es que puedes dar un buen consejo. Pero no hay sabiduría de Dios si no hay temor de Jehová. Hermano, esa palabra yo cada día la tomo para mí. Hay muchas cosas en este mundo que te van a querer separar de Dios, que te van a querer alejar de Dios. Y yo hoy, hermano, te doy esa palabra de exhortación y me la doy para mí. Amén. Porque hay mucho que está en juego. Hay un reino que Dios ha preparado para ti. Camina en el temor de Jehová y dile, Señor, ayúdame cada día a ser sabio, a no caminar en necedad. ¿Cómo podemos adquirir sabiduría para llegar a ser verdaderamente sabios? Hermano, se necesita buscar a Dios. Dice la Biblia que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Sabe por qué José fue fructífero? Porque José fue sabio. Y fue sabio porque caminaba en el temor de Dios. Cuando Faraón tiene el sueño, nadie en el reino pudo interpretar los sueños. ¿Y cómo es posible que José, saliendo de la cárcel, hermano, José estaba en la cárcel, José estaba en la cárcel, José saliendo de la cárcel, escucha el sueño, y cuando José escucha el sueño, automáticamente da la interpretación, pero no solamente da la interpretación, dice todo lo que se había de hacer. Usted conoce la historia. Faraón, vienen 7 años de vacas gordas, va a haber abundancia, pero después vienen 7 años de miseria. Y en Egipto la tierra no va a subsistir, la tierra va a perecer. ¿Qué podemos hacer? Dijo el faraón. Y José sabe lo que dijo: provéase de una persona sabia que haga esto, aquello. Recojan el grano, quinten toda la cosecha. La quinta parte era el 20%. ¿Qué tenía que hacer Faraón? Recojan el 20%, almacénenla para cuando venga el tiempo malo, amén, todos estemos preparados. La persona sabia se prepara, la persona sabia sabe lo que hay que hacer, la persona sabia es entendida en los tiempos y sabe lo que hay que hacer. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dile a Dios: Señor, ayúdame a caminar con sabiduría. ¿Y sabe qué dijo Faraón? ¿Dónde vamos a encontrar un hombre tan sabio y tan prudente como este hombre? Y ahí es donde Dios lo puso por segundo de la tierra. Amén. Diga conmigo: temor de Dios. Diga conmigo: sabiduría. ¿Sabe por qué mucha gente está fracasando? Porque no toman decisiones sabias. Si usted toma decisiones sabias, hermano, yo te garantizo la victoria. Yo te garantizo que vas a ser fructífero. Decisiones, todo en la vida, hermano, son decisiones. ¿Cómo estás decidiendo? ¿Cómo estás decidiendo tu día? ¿Cómo estás decidiendo tus relaciones? Amén. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría te libera. La sabiduría, hermano, te da y te dice, te lleva por el camino que Dios ha establecido. Dice en Proverbios 3, del 13 al 18: bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida
a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Bienaventurado el hombre, se lo leo nuevamente, que haya la sabiduría. Sus caminos, hermano, los caminos de la sabiduría son deleitosos. Los caminos de la sabiduría son paz, porque dice la Biblia que ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados los que la retienen. Y lo tercero y último que quiero hablarte en esta mañana es la prudencia. José fue un hombre, un joven temeroso de Dios, un joven sabio y un joven prudente. La prudencia, hermano, qué poco se habla de la prudencia. Y cuántos imprudentes a veces somos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Cuando tú llegas a las 12 del día a una casa y te sientas y empiezas a hablar y a hablar y a hablar, y está la persona como diciendo, es horario de almuerzo, es horario de almuerzo, y el hermano no se da cuenta, y ya tú le hiciste café, le brindaste agua, gloria a Dios, y en ese momento tú dices, oye, qué imprudente es. A veces somos imprudentes en nuestras palabras, hablamos fuera de tiempo, hablamos lo que no tenemos que hablar. Lo que viene a la mente, me dice mi esposa, lo que viene a la mente lo soltamos. Hermano, todo lo que te venga a la mente no es de Dios, escúchame bien. Todo lo que viene a tu mente no es de Dios. Lo que viene a tu mente tú tienes que examinarlo a la luz de la palabra. Y tienes que ver y decir, ¿lo digo o no lo digo? Cuando venga una palabra, tú tienes que decir, esto que está viniendo a mi mente, primero, me edifica al que lo va a oír. Entonces cuando tú empiezas a hablar todo eso, tú dices, mejor no lo digo. ¿Sabe por qué? Porque la prudencia, amado, cuando usted ve a José, Faraón dijo, ¿dónde vamos a encontrar a una persona tan sabia y tan prudente como esta? Cuando usted ve a la vida de David, ¿sabe cómo era David? David era prudente en todo lo que hacía. La prudencia, hermano, consiste en discernir lo bueno y lo malo para seguirlo o para huir de ello. La prudencia es una virtud fundamental. Amén. Aleluya. La prudencia, ¿sabe qué? Te lleva, hermano, a lugares de distinción y te lleva a lugares de autoridad. La prudencia te libra de problemas. Hermano, ¿sabe qué? Cuando tú eres prudente, tú eres librado de muchos problemas en tu diario vivir. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermano, en las muchas palabras no falta el pecado, pero dice la Biblia que el que refrena sus labios es prudente. A mí la Biblia me dice que aún, amén, el necio, cuando calla, pasa por sabio. Puede haber una persona que no sea muy inteligente, pero cuando dice, me voy a callar, amén, porque para qué hablar, en ese momento hay sabiduría. Gloria a Dios, aleluya. No sea, hermano, sé tardo para hablar, sé tardo para irarte y sé pronto para oír. Porque cuando tú caminas en la prudencia de Dios y cuando tú eres prudente, hermano, Dios te va a poner en autoridad, Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir y te va a hacer cada día más sabio. Gloria a Dios, aleluya. Porque el que refrena sus labios es prudente. Hermano, la prudencia te ayuda a mantener tu corazón limpio y protegido del mal. Proverbios 12:16. Amén. El necio, dice la escritura en Proverbios 12:16, al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Mateo 7:24 dice que la prudencia, ¿sabe qué? Te ayuda a edificar tu casa estable. El prudente, hermano, edifica con solidez. Dice que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Descendió la lluvia, vinieron los vientos, soplaron y cayeron, pero la casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Hermano, edifiquemos con prudencia. Temor de Dios. Amén.
prudencia, gloria a Dios, y sabiduría.